Buenas noches a todos. Hermano Freddy, ¿estás? Buenas noches, ¿cómo están hermanos? Hayaya Kipanaya, Askeruma Kipanaya. Yo creo que esperamos a algunos más, tal vez unos 5 minutos, e iniciamos. Ok, muy bien. Lo dejo entonces, Freddy. Buenas noches a todos. Estamos 5, ¿no? Yo creo que tal vez unas 2 o 3 personas más e iniciamos con el tema de los valores intangibles milenarios. Ok, muy bien. Bien, gracias hermano. Dos, cuatro, seis. Creo que un hito más, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches, hermana, ¿cómo está? Dale. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Hayaya Kipanaya. Nuevamente es un gusto estar presente aquí en este diplomado. Bueno, el tema del día de hoy es los valores intangibles milenarios. Dentro del módulo sobre cosmovivencia milenaria ancestral, en este diplomado sobre cosmovivencia andina. Primero quisiera poder iniciar la sesión con con un pequeño cocho, que sería como las oraciones de nuestros pueblos milenarios ancestrales. Este es en quechua, así que voy a tener un poco limitada la pronunciación. Es para nuestro gran Hachawiwiri, es decir, nuestro gran criador, Tixihuiracocha. Tixihuiracocha, Tucuyrujay, Sunjuy Tutallapi, Jori Rauraj, Kusi Ñahuillankin, Pacarichun, Joñi Samayñikin, Guairarichun, Cuyay Maquillaykin, Mastacuchun, Wiñay Ateininki, Titicacachun. Dios origen del universo, creador de todo, oro que arde tan solo entre la noche del corazón, que la alegría de tus ojos venga en el alba, que el calor de tu aliento venga en el viento, que tu mano magnánima siempre se extienda y que tu sempiterna voluntad sea la única que florezca. Estos son algunos ochos recogidos. Bueno, este es un libro acerca de antología de la poesía boliviana,
de Yolanda Bedregal. Entonces, estos cochos han sido recogidos antes de que lleguen los españoles. Entonces ahí condensan, yo creo, el sentido que vamos a exponer el día de hoy, esta noche, acerca de los valores intangibles, ¿no? Primeramente, los valores hay que hacer una diferenciación acerca de lo que vamos a referirnos de lo que fuesen los valores. Principalmente los valores son enseñados por los sistemas educativos en nuestros países a través de los grupos religiosos, a través de alguna materia al interior de las unidades educativas en materia de religiones, la cual siempre está orientada a la conceptualización del valor a partir del criterio cristiano católico, cosa por la cual eso habría que discernir en este momento, ¿no? Principalmente lo que fuese el valor, primero vayamos construyendo el marco para comprender esta exposición. Por ejemplo, el título de esta clase, de esta exposición, es Los valores intangibles milenarios. Entonces voy a empezar haciendo una pequeña disquisición, una pequeña referencia a lo que se entiende o lo que se entiende habitualmente, lo que es los valores o el concepto de valor, ¿no? Principalmente se lo toma desde el ámbito antropocéntrico, el criterio de valor, por cuanto hace referencia a una cualidad que está presente en la realidad, que es de estima para un determinado grupo o para la persona de manera individual, ¿no? En ello podemos concebir que esta clase de criterio de valor principalmente tiene una emergencia, es decir, se comprende así más o menos desde el año de 1500, y ahí cuando se inicia esta edad moderna con la experiencia economicista de Inglaterra, ¿no? Este criterio de valor, principalmente utilizado en la religión monoteísta cristiana, también tiene su antecedente principal en la descripción que harían los economicistas ingleses para fundamentar o para establecer otro criterio de realidad, ¿no? Del cual el cristianismo reformante o reformista toma estos criterios para fundamentarse también como una religión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este criterio de valor, que es individual, que es una cualidad que percibe el hombre de una realidad y que puede ser capaz de estima, bueno, los economicistas hablan de una estima económica, ¿no? Hay la teoría de los valores, la teoría económica del valor. Sin embargo, esto también traspasa a la clásica concepción de valor, que a través del mundo o de la religión de la iglesia cristiana de la Reforma nos llega a la actualidad, y aún todavía en algunos estados es de preeminencia católica cristiana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a hablar desde nuestros horizontes de vida, desde nuestra propia cultura, desde nuestros propios saberes, desde nuestra propia sabiduría de valores, ¿no? Entonces, ahí hacemos ya el quiebre principalmente para romper la idea clásica de lo que fuese los valores, ¿no? Dentro del mundo andino
o dentro de nuestro mundo quechua aymara andino, de los pueblos indígenas, como la anterior sesión habíamos podido conversar, es que nosotros nos manejamos a través de la relación, de la cosmovivencia, de la intrínseca vivencia, del buen vivir, del vivir bien, no solamente humano, es decir, no solamente en el mundo de las personas, no es antropocéntrico, sino que lo podemos entender en un sistema, podría decirse holístico, yo prefiero llamarlo comunitario, ¿no? O en sí, en un sentido de Ayllu, que comprende ya la relación o la convivencia, la vivencia, la coexistencia y el relacionamiento mutuo, no solamente entre humanos, sino también con nuestros seres mayores, con nuestros hermanos menores, con nuestros hermanos mayores, con nuestras formas más grandes de concebir a lo que fuese el cosmos, a la tierra, Pachamama, Pachacamac, o nuestros uiguiris, nuestros grandes criadores, o nuestros achachilas, nuestros apus, nuestras huacas. Entonces, ahí ya estamos teniendo una diferencia acerca del criterio tradicional de lo que fueran los valores, ¿no? ¿Y esta referencia de qué? Principalmente porque nosotros tenemos algunas palabras sagradas, algunos términos sagrados, para referirnos también a con quién estamos cohabitando o estamos en un sentido comunitario viviendo en un sentido comunitario. Estos son principalmente, por ejemplo, Pachacamac, ¿no? Del cual más o menos se puede desprender lo que fuese o lo que podríamos entender como valor. Principalmente esta idea de valores andinos viene de algo un poco más grande que yo lo podría llamar así como una ética, ¿no? Pero el tema de la ética la vamos a tomar, la vamos a exponer de una manera un poco más amplia en el último, en la última exposición de este módulo, que es acerca de la ética milenaria. Sin embargo, es necesario dar una plataforma desde el cual poder avanzar acerca de lo que fuesen los valores intangibles milenarios del mundo andino. Por ejemplo, lo que contiene a la vida son nuestro Pachacamac, nuestro Pachatata, Pachamama o Pachahuicha, ¿no? Donde el cual se desprenden algunas relaciones de convivencia. Estas relaciones de convivencia en el mundo aymara se las puede denominar como camachis. Y esto viene relacionado con Pachacamac. Pachacamac, de ahí se desprende las últimas dos sílabas, Camac, y viene Camachi. Camachi es un sentido de ordenador, es decir, hace referencia al ordenar algo. Pero también Camachi actualmente se la empieza a entender como la norma, es decir, como un algo establecido por alguien superior. Esa va a ser la plataforma desde el cual voy a tratar de plantear esta idea de los valores, del concepto, digamos, de valor, para poder introducirnos ya de manera más clara a lo que son los valores intangibles, algunos valores, algunas características de los valores también del mundo andino. Como tenemos una plataforma acerca de quienes nos puedan dar algunas directrices, ¿no? Ahí, en ese relacionamiento entre el hombre andino, entre el hombre aymara, el Hakiaru, el Runa, con Pachacama, con Pachamama, se desprende lo que fuesen los valores, aquello que es importante para la vida de
de la propia existencia del Runa, del Hatiaru, de la Aymara, del Quechua, de los pueblos indígenas, ¿no? Y esto podemos llevarlo también a un ámbito universal para que no sea entendido como un andinocentrismo. De este relacionamiento nacen o se desprenden en el mundo aymara, se les llama eujas. Las eujas son los consejos de vida que te dan los abuelos, las abuelas, tu padre, tu madre, para que uno pueda vivir o para que uno pueda sobrellevar algunos conflictos, algún momento difícil en su vida o algún momento muy importante para su existencia. De esta categoría de euja, que es muy aplicable principalmente cuando una persona va a tener su pareja, va a empezar a formar una familia, es donde interviene toda la familia, los tíos, los primos, los hermanos, el padre, la madre, para aconsejarle, también para reñirle a veces, ¿no? De que cambie algunas actitudes. Entonces, de esta categoría de euja se desprende también la comprensión de que el mundo andino, de que el mundo, de que este modelo de vida siempre tiene una característica de enfamiliamiento, como habíamos dicho la sesión anterior. Es decir, que estamos vinculados de manera parental, es decir, son nuestros parientes, una comunidad de parientes, estamos enfamiliados con Pachamama, con Pachacama, con nuestros achachilas, nuestros apus, nuestras huacas, en el sentido hasta consanguíneo, podríamos decirlo, ¿no? Es nuestra familia, venimos de esa familia, por eso ellos nos aconsejan a nosotros y nosotros como contenedores de este conocimiento tenemos que seguirlos, ¿no? Entonces ahí podemos saber que no solamente es la mera, no es el mero discernimiento de lo que fuese, lo que estuviese bien o lo que estuviese mal, como lo hace, por ejemplo, el mundo moderno o el mundo occidental a la hora de comprender estas cualidades que existen en la realidad, ¿no? Que tienen una estima diferente en cada persona, sino que estos valores nos son entregados a través de consejos, ¿no? Ya sea por transmisión oral, ya sea tal vez por alguna fuente secundaria como fueran las crónicas, algunos libros, por algunos hermanos que escriben también conocimientos de sus pueblos, o también directamente a través de los sueños, a través del relacionamiento con los achachilas, apus en una determinada ceremonia. Entonces ahí ya comprendemos que cuando hablamos de valores dentro del mundo andino, estamos haciendo referencia no solamente al criterio de valores, de un valor religioso, en sentido occidental, sino que estamos haciendo referencia a la misma cosmovidencia, a la misma interrelación comunitaria, a la misma comunidad simbiótica ancestral en sí mismo, porque nada está separado. No podemos caer en la idea de la categoría de análisis, porque el análisis hace una división de un todo en segmentos y por ello principalmente la ciencia moderna o el conocimiento moderno occidental, eurocéntrico, toma una sección de esta totalidad o de este cuerpo y solamente va en referencia a esa sección, dejando de lado los demás mundos de la ciencia. Cosa que en nuestro mundo no tendría que operarse de esa misma manera, sino es comprenderlo como una relación comunitaria entre los diferentes mundos y espacios de la vida.
Entonces ya podemos ir comprendiendo a qué estamos haciendo referencia cuando decimos valores intangibles milenarios. Es decir, es aquella relación, aquella vivencia, cosmovivencia o aquella relación familiar que nos han sido transmitidos desde nuestros abuelos, mucho antes que del periodo colonial, los cuales tienen un cimiento también, no solamente humano, sino en relación con nuestros grandes ajayus o nuestros grandes uiguiris, es decir, nuestros grandes criadores de la vida y también criadores de la muerte. Lo que nos lleva a poder establecer, esto es muy abierto, esto es una proposición mía, por el cual comprender también que los valores no son algo dado, ¿no? Es decir, no son algo ya establecidos. Y eso podemos verlo continuamente en nuestro diario vivir, en la que se entrecusan diferentes culturas, diferentes, entre comillas, valores. Entonces, ¿cómo podemos comprenderlo? Todos estos conocimientos, todos estos consejos, todas estas encomiendas que nos han dado nuestros ancestros y ancestras para que podamos vivir en comunidad, en armonía, en complementariedad, en reciprocidad con toda nuestra comunidad. Lo que yo plantearía actualmente en este concepto de valor es que ahorita deberíamos comprenderlos a los valores andinos como criterios de evaluación existencial comunitaria. Lo vuelvo a repetir y lo voy a explicar. Actualmente los valores andinos, ¿no?, los valores milenarios que tenemos como pueblos, deberían ser o significarían ser criterios de evaluación existencial comunitario. ¿A qué hago referencia con criterios de evaluación? Criterio de evaluación porque a través de ellos, de nuestros propios valores, ¿no?, como son la reciprocidad, el AINI, la MINCA, o algunos otros valores, podemos poner y podemos hacer la crítica vamos a llamarle a antivalores que van destruyendo o desestructurando mundos de la vida como los nuestros. Es decir, a través de estos valores, que son criterios de evaluación de lo que está sucediendo en la realidad, podemos establecer qué valores son pertinentes para la vida y para la existencia, tanto humana como nuestra familia más grande, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras achachilas, de nuestras huacas, de nuestros apos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también el mundo occidental, el mundo capital, del capitalismo, tienen sus propios valores, ¿no? Entonces, para mostrar que estos valores de los otros mundos, como son el eurocéntrico, el moderno, tenemos que establecer algunos criterios de evaluación. Y estos criterios de evaluación existencial, es decir, que determinan mi propio existir como Hakiaru, podamos en este momento actual hacer una argumentación para mostrar la irracionalidad de estos valores que se están difundiendo a través del mercado del capitalismo, a partir de la ciencia moderna, ¿no? Por cuanto esto va a permitir todavía tener nuestro mundo de la vida
de aquí en adelante. Son criterios de evaluación nuestros valores ancestrales porque estos valores ya han sido, ya han sido pensados, han sido sentidos, han sido aplicados y también han sido propuestos. ¿Qué quiere decir que han sido pensados? Porque también nosotros tenemos nuestra lógica, nuestra epistemología como mundo andino, como aymaras y quechuas, ¿no? Desde donde nosotros pensamos. Y los valores contemplan también un pensar la vida o un pensarse para la vida. Digo que ha sido sentido porque los valores atraviesan la parte racional de nosotros como Hakiarus, como Runas, y llegan a los sentimientos para saber que aquello que estamos realizando, que aquello que estamos aconsejando, son pertinentes para un buen vivir, para el Sumakramaña, el Sumakawsai, el Tecocabi, el Ibimaraey, ¿no? Y han sido aplicados anterior a la colonia, de los cuales hasta en las propias crónicas establecían que no habían personas con antivalores, ¿no? Aún todavía en las poblaciones del área rural, aquí en Bolivia, todavía cuando dejas, bueno, esto hacía mi abuela todavía, dejábamos la casa sola y al salir colocábamos un palito en la puerta, ¿no? En señal de que nadie estaba habitando, pero tampoco prohibiendo la entrada a la casa de mi abuela, ¿no? Y al regresar, si bien alguien había ingresado a la casa, generalmente era por el consumo de azúcar o algún té cuando hay mal tiempo, pero no para hurtar, para robar. Entonces, ya podemos saber que antes de la colonia ya se ha aplicado estos criterios de evaluación, es decir, estos valores, los cuales han permitido formar todo un sistema civilizatorio, toda una cultura, una filosofía, toda una cosmovivencia, una cosmovisión, una ética, ¿no? Un Sarawintaki, es decir, un caminar, un horizonte político, un horizonte económico, un horizonte espiritual. Y también digo que estos valores han sido pensados, sentidos, aplicados y ahora propuestos porque en la actual crisis civilizatoria, en la actual crisis de la humanidad, una crisis de valores, el mundo indígena, o sea, nuestros pueblos lanzan la propuesta, ¿no? De que estos valores, de que estas cualidades, que estos principios, que estos criterios de evaluación son oportunos, son pertinentes y son urgentes. Por eso hay un cambio de paradigma, lo que están llamando ahorita, hay un cambio de civilización, de criterios, de los valores a cuales debemos aplicar en la actualidad. Entonces, podemos saber que estos valores, estos principios, estos criterios de evaluación son existenciales porque nos ayudan a saber vivir, a saber desde dónde estamos pensando y viviendo para realizar en adelante nuestra cosmovivencia, y es existencial comunitario, porque estos criterios de evaluación nos han sido otorgados a través de consejos, a través de la transmisión oral, a través de nuestros tejidos, a través de nuestra música, que todos estamos relacionados, ¿no? Nuestro Apuconillatic Sibiracocha, nuestra Pachamama, Tonantzin,
nuestro achachila, nuestro idioma animal cochachila, sajame chachila, el cotamama, cotahuicha, ¿no? Titicarca. También está ahí Guairatata, el padre viento, nuestro abuelo viento, Tupac Sayri, el abuelo tabaco, ¿no? Entonces, todos estamos relacionados y por cuanto yo podría tratar de conceptualizar que, que los valores andinos son criterios de evaluación existencial comunitario que son de aplicación real y que son de pertinencia actual, ¿no? Dentro de los valores, ¿no? Principalmente está conocido, por ejemplo, en Bolivia está constitucionalizado algunos valores. Permítanme poder leer. Por ejemplo, en el capítulo 2, que habla sobre los principios, valores y fines del Estado, dice, el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el amaquilla, el amayuya, el amasúa. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. El sumacamaña, el ñandereco, el tecocabi, que es vida buena, ñandereco, vida armoniosa, idimaraey, tierra sin mal, y capajñán, camino o vida noble. Aquí quisiera hacer un paréntesis para poder no hacer una crítica en específico, sino una pequeña explicación en sentido lógico con referencia a los tres primeros y más conocidos principios éticos o valores, ¿no? De lo que generalmente se conoce como el no seas flojo, no seas ladrón, ni seas mentiroso, ¿no? El amayuya, masúa y anaquella. ¿En qué sentido? Un abuelo allá hace unos 10 años atrás nos decía que esa clase de proposición del no seas flojo, el amasúa, digamos, amasúa, no seas ladrón, él nos dice que eso no es eminentemente ancestral, ¿no? Y empieza a explicarlo. Y en sentido muy cariñoso y lógico nos enseña diciendo, cuando llegan los españoles, lo que a nosotros, lo que le había transmitido también su familia, le decía, Amasúa, hacías referencia a no ser flojo, pero como el español, ¿no? Al español generalmente bueno, al extranjero de piel blanca generalmente se le llamaba, bueno, todavía se le llama anquita o cara, ¿no? Canquita más o menos quiere decir el que siempre anda sucio, ¿no? El que no está bañado. Y cara es el que generalmente no tiene nada, el que está que no tiene a veces ni ropa, el cara, el que no tiene ni principios, el que no tiene ni vestimenta, no tiene ni terreno, ese es el cara, ¿no? Entonces él nos decía, lo que a nosotros nos avisaban, nos compartían, dice, no es solamente Amasúa, sino Amasúa Canca, Amasúa Amayuya Canca y Amaqueya Canca. ¿Qué quiere decir esto? Y esto tiene una respuesta lógica histórica que me parece pertinente aclarar. Cuando haces referencia a este abuelo, decía ello, lo que podemos traducir puede ser no seas flojo,
como el blanco o como el que ha llegado, como el español, digamos, ¿no? O no seas ladrón como el español, o no seas mentiroso como el español. Cuando se dice todo ello, tiene mayor sentido histórico. ¿Por qué? Porque sabemos, a través de estas fuentes secundarias, las crónicas, en la forma de descripción de la vida organizacional de nuestros pueblos, en el incanato, en los suyos, en las marcas, ¿no? En los ayllus, decían que no existía ni un flojo, no existía ningún ladrón cuando llegaron los primeros invasores, ¿no? Y ahí entramos en contradicción, porque un concepto, una categoría, se es pensada o se es construida cuando en la realidad misma aparece un problema que pensar. Y ahí estamos hablando de filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Algo sencillo. Cuando aparece un problema en la realidad, cuando un nuevo observable, se le dice en filosofía, un nuevo observable aparece frente a nosotros, frente a la comunidad, por ejemplo, en nuestros pueblos anteriores a la llegada de los españoles, había un sistema de distribución económica, el cual permitía vivir de manera plena, de manera comunitaria, que no podía llegar a pensarse que pueda existir, por ejemplo, un flojo. Porque el sistema mismo de organización humana comunitaria hacían que ninguno de los componentes de la IU les sea permitido, primero por la misma comunidad, de flojear. Y otro, porque no había sentido de realizar de flojear, puesto que el servicio mismo, en los valores del Ayllu, por ejemplo, el Aini, eran principios de vida. Por ello los españoles o los cronistas españoles que llegan, describen a los pueblos, a nuestros pueblos, como hasta los pueblos de Dios, es decir, que estaban organizados de tal manera que no existían los delitos, que no existían el robo, que no existía una mujer prostituta de manera abierta ahí en el pueblo, ¿no? Sino es muy organizado. Entonces, cuando dicen que estos principios, como el Amasu, Amayuyazón, provienen desde la ancestralidad más antigua, mucho antes que lleguen los españoles, entramos en contradicción, porque estaríamos afirmando que nuestros pueblos también tenían esa característica de ser flojos, ¿no? O de mentir o de robar constantemente. Porque el pensar hace referencia a lo que está sucediendo en la realidad. Sin embargo, lo que decía este abuelo cuando nos explicaba que no solo es Amasúa, sino es Amasúa Canca, nos da la posibilidad de pensar realmente de que cuando que nuestros abuelos en 1432, cuando llegan al Perú, ven al español robando, mintiendo, matando, que en esa posibilidad de observación de esa realidad que está aconteciendo, se ponen a pensar en ese amuyu comunitario, es decir, en un pensar comunitario, de decirse, miren, nos están matando por cuanto a nuestros hijos hay que decirle o hay que enseñarles que no sean flojos como el canca,
es decir, como el español invasor. No sean mentirosos como el español invasor. Y no sean ladrones como el español invasor. Ahí tiene un poco más de sentido lógico y hasta histórico, ¿no? Porque esa realidad está aconteciendo en ese momento de la invasión colonial, saqueos, matanzas, dominación que nos han puesto a llegar. Han llegado junto con este grupo humano de los invasores. Sin embargo, eso es solamente un paréntesis. Todos estos valores son rescatables al día de hoy, por cuanto estamos en una contradicción de valores, hay antivalores, ¿no? Los cuales también se los puede ahorita actualizar. Sin embargo, yo quisiera proponer algunos valores fuera de aquellos que puedan ser conocidos, muy habituales, como por ejemplo la tríada, lo que le llaman la tríada incaica, o lo que fuese el Summa Camaña, o lo que fuese también lo más conocido actualmente es el Summa Causa, es el Capagnán, como decía nuestra Constitución, ¿no? Yo quisiera proponer ahorita como criterios de evaluación, es decir, como valores intangibles milenarios andinos. Uno, por ejemplo, sería la reciprocidad, pero en complementariedad al mismo tiempo, ¿no? No separados. Y también quisiera proponer la relacionalidad y la convivialidad. Estos dos principalmente para poder aumentar o incrementar la posibilidad de criterios de evaluación, ¿no? Hay algunos criterios de evaluación, unos valores, unos principios como el AINI, la MINCA, ¿no? Que ya están un poco desarrollados. Entonces, buscando en internet o escuchando a algunos otros hermanos que van trabajando también sobre la cosmovisión, pueden ser atendidos o podrían ser comprendidos de mejor manera, porque ya se ha avanzado algunas décadas atrás sobre estos temas que son muy característicos, estos valores que son muy característicos del mundo andino. Les planteo esta posibilidad porque quisiera problematizar también estas categorías, ¿no? Por cuanto nos va a dar la posibilidad no solamente de asumir de manera individual o asumir de manera inerte, sin el pensar, sin el movimiento del pensar, todos estos valores. Por ejemplo, cuando hablamos de la reciprocidad en complementariedad, tenemos que hablar no solamente de la relación humana, principalmente. La reciprocidad se genera mucho antes de que exista la persona en cuanto tal, la persona humana, ¿no? Es tan sutil la reciprocidad que no está alejada de la complementariedad, por cuanto somos una familia, o tendríamos que comprendernos como una gran familia, como un ayllu, en diferentes niveles. En el nivel de la comunidad humana, en el nivel de la comunidad con los demás seres de la vida, de la existencia material, también con los seres de la existencia inmaterial, que son nuestros antepasados, nuestros ajayos, nuestras almas, nuestros espíritus, ¿no? Y también con el nivel mucho más completo o más amplio, que serían con nuestros grandes criadores, ¿no? Con nuestros grandes ordenadores.
en el mundo andino. Un hermano ecuatoriano hablaba de la categoría de reciprocar, ¿no? Y también de corrazonar. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a la vinculación entre el sentir, entre el pensar, corrazonar, para reciprocar. ¿Qué quiere decir eso? Para poner en práctica, para poner en pensamiento, en sentimiento, la posibilidad de la mutua convivencia. Complementariedad y reciprocidad entonces serían comprendidos como un valor trascendental en el mundo andino. ¿Qué quiere decir? Importante, que va a seguir en el tiempo y que va a ser un criterio de evaluación de nuestros propios actos humanos, ¿no? La complementariedad hace referencia a que nuestros valores nunca son individuales. Principalmente son comunitarios. Pero esta comunidad también no necesariamente es o absolutamente es humana, sino que contempla todo lo que existe materialmente e inmaterialmente, visiblemente e invisiblemente. Por cuanto también rompe la lógica de que el estar, por ejemplo, solo no hace referencia a la soledad, sino a comprenderse dentro de una comunidad más grande. No hace una limitación, por ejemplo, solamente a que la reciprocidad en el ámbito de la familia pueda ser comprendido como el hombre y mujer, ¿no? Entonces, lo estoy problematizando para comprender estos valores en nuestra realidad y cómo podemos entenderlo en nuestro diario vivir, que es ahorita atravesado por diferentes, es de manera intercultural, es de manera hasta, bueno, con nuevas tecnologías, con nuevas formas de conocimiento que están cercanos. Y poder saber que todavía nuestros valores son actuales, valederos y por lo menos que nos dan una aproximación a lo que es nuestra cosmovivencia andina. Entonces, reciprocidad y complementariedad vienen de la mano, de manera conjunta. Por cuanto nosotros existimos, lo que está fuera de nosotros también existe, lo que está dentro de nosotros también existe, por cuanto es una mutua relación en una simbiosis comunitaria ancestral que nos permite poder en este momento plantearnos una convivencia comunitaria. Estos valores en la actualidad tenemos que empezar a pensarlas de manera universal, ¿no? Y cuando vamos a empezar a hablar de manera universal, la relacionalidad hace referencia también a la pretensión de otros pueblos cuando establecen religiones, ¿no? Si bien está muy estigmatizada la idea de religión, etimológicamente podría darnos una respuesta. Religión es religarse, ¿no? Es volver a conectarse, es volver a unirse. Y en este planteamiento de relacionalidad,
Podríamos iniciar comprendiendo a esta como esa forma de unirse, como esa forma de religarse. Pero cuando hablamos de relacionalidad, no estamos haciendo referencia a un movimiento individual, es decir, como hace algunas religiones monoteístas de uno vincularse a Dios, ¿no? Es decir, volver a su núcleo, sino cuando hablamos de relacionalidad, hablamos también de una relación simultánea, es decir, de ambas direcciones. ¿Cómo puedo tratar de explicar esto de manera práctica? Por ejemplo, en nuestros pueblos, ahorita está lloviendo en la ciudad de La Paz, ¿no? Está lloviendo en la ciudad de La Paz. Y cuando a veces llueve demasiado, ¿no? Cuando a veces llueve demasiado, es decir, que nuestras penayas, es decir, las nubes están haciendo caer mucha agua en las comunidades, las propias autoridades del pueblo, los maicus, generalmente es el yapu camani, ¿no? El que está encargado del sembradío, quien va y les riñe a las nubes o le despacha a la lluvia para que no llueva tanto. También sucede en algunos, bueno, esto es algo un poco delicado, ¿no? Por ejemplo, cuando se sale un ajayu del cementerio, ¿no? Es decir, a los que le llaman condenados, se sale del cementerio su ajayu y va caminando por la carretera o por el sendero, las autoridades, ¿no? Junto con un guía espiritual, que sería una mauta, un yatí, un chamacani, ¿no? Un curandero, también lo vuelven a llevar a su lugar de descanso. Ahí podemos comprender que la relacionalidad no es entre comillas, el todo, sino es una comunicación constante, es una cosmovivencia constante entre los ajayus, entre el ser humano, entre el hakiaru, el runa, y también nuestros abuelos mucho más mayores, como nuestros achachilas, nuestros sapos, ¿no? Ahí ya podemos establecer que el criterio de relacionalidad también también es muy actual, también es aplicativo a nivel universal. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para intentar de dejar de romantizar a veces al mundo andino, ¿no? O volverlo muy andinocéntrico, como a veces tenemos la pretensión nosotros los propios aymaras, digamos, ¿no? De volvernos algo más rígidos con nuestras propias formas de conducta. Sin embargo, ante la actual situación de la actual globalización, del Internet, es pertinente pensar también estas categorías o estos valores a nivel universal. En cuanto a la relacionalidad, tiene algunas cercanías también con otras formas de espiritualidad de otros territorios, ¿no? Por los cuales también se inician algunos diálogos planteándose la posibilidad de, yo había escuchado alguna vez de alguna teología comparada, alguna razón espiritual universal, digamos, ¿no? Que no está muy lejos de poder ser pensado, pero principalmente para llegar a ese ámbito tenemos que identificar cuáles son las características principales desde nuestra propia
desde nuestro propio mundo de la vida. Esos son los dos valores, los dos criterios de evaluación que quería lanzarlo como problematización. Bueno, no quise tocar en esta oportunidad lo que fuese el AINI, es decir, el trabajo recíproco entre los seres humanos, que está vinculado también con la Pachamama, para que podamos vivir de manera comunitaria y poder obtener alimentos, o la minca, los trabajos comunitarios a través de la construcción de unas pucares, es decir, de algunos trabajos comunitarios, de algunas torretas, o algunas canalizaciones de ríos. Por cuanto hay alguna bibliografía extendida de estos temas. Quisiera poder ir cerrando esta sección volviendo a leer un cocho también andino, un cocho andino del mundo quechua, que habla sobre la oración a todas las huacas, ¿no? Dice: Pachachulla huiracocha, ucuchulla huiracocha, huaca huilca cachun nispa kamaj, hatun apu, kaipi runata ima allinta, miraikuchi, urin pacha hanajpacha kachun nispa. Ukupachapi, pukaran churaj, hay niwaj umiwaj, espi casi kamsaj, huiracocha yaya, mikuy niyoh, minkasuh, sarayuh, yamayuh, imaimana, yachaj kamayuh, ama kachari waichu, kuchunchawai, aukaumanta, chikimanta, kasuimanta, ñakaspa, watkaska, amiska, kaimanta. Oración a todas las huacas. Rocío del mundo, Huiracocha, rocío interior, Viracocha. Tú ordenas que existan los dioses sagrados, potente Señor. Haz que aquí la gente se multiplique y se engrandezca, y di que ella habite tanto en este mundo como en el de arriba. Tú, que en el mundo anterior construyes tu fortaleza, óyeme, susténtame, haz que viva sano y salvo, Padre Viracocha, sin que me falte alimento, ni auxilio, ni maíz, ni ganado, ni toda orden de conocimientos. No me desampares, presérvame de mis enemigos, de todo peligro, de toda desgracia, de la maldición, de la pobredumbre y del abandono. Con eso quisiera ir concluyendo, puesto que en esos cochos que han sido recogidos por cronistas, ya nos da un horizonte también de entendimiento, de cosmovivencia, de respeto, ¿no? Con los cuales en la actualidad estamos tratando de evaluar la actual vida, ¿no? Digo esto porque en la actualidad diferentes personas de otras tierras, de otros pueblos, de otros países, están buscando una alternativa de vida, una alternativa que pueda dar alguna respuesta de una vivencia armónica en los conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Principalmente andino. Eso se puede observar de manera clara cuando ya en la propia ONU ya se empieza a hablar de algunos criterios andinos, ¿no? O de aceptar esta categoría, por ejemplo, de Pachamama, que es nuestra madre tierra, nuestra madre cosmos.
donde podemos empezar a ver que ante la crisis civilizatoria, estos principios no solamente son recuerdos románticos, sino que pueden ser y pueden tener aplicatividad, que puedan ser practicadas al interior de nuestras comunidades, de nuestras familias y tal vez hasta de nuestros estados. Un hayaya, hermanos, hermanas, y abro la posibilidad de las consultas, de las discrepancias, de los aportes en esta sesión. ¿Alguna participación, alguna consulta? Buenas noches, profesor. Bueno, primero que todo lo felicito, que en realidad que usted sabe harto en relación a lo que es de nuestros pueblos ancestrales, y tomando en cuenta a su exposición, yo tengo una duda, como que me es una interrogante. Cuando tengo la confusión entre en cómo antiguamente nuestro pueblo se dividía. Por ejemplo, era el Ayllu, el Marca y el otro que usted nombró. Entonces, nosotros, ¿cómo lo podemos ver desde ahora? Desde que damos, desde el país, las regiones, después están las comunas. ¿Cómo nosotros, a un estudiante, en el caso mío que soy docente, cómo le puedo hacer el entrelazado en lo que estamos ahora, viviendo ahora, y también llevarlo al plano de nuestros saberes ancestrales desde esa perspectiva? Por ejemplo, en lo que es el Marte, yo sé que es el pueblo o la ciudad. El Ayllu es la comunidad que vive ahí. Pero lo otro que usted nombró también, no recuerdo, pero nombró casi relacionado en tres aspectos. El otro no recuerdo lo que usted nombró. Pero ¿cómo lo puedo yo orientar hacia el ámbito pedagógico en esa área? Muchas gracias, hermana. A ver, ¿cómo es la división territorial? La posibilidad de la comprensión en la actual división de nuestros territorios. Primero hay que aclarar a los estudiantes de que esta forma de organización es también formal, es decir, no tiene contenido real, ¿no? Los estados nacionales nacen a partir de que algunos pueblos se constituyen como naciones en Europa, la cual Francia, Inglaterra han sido los principales emanadores de esta posibilidad de distribución, la cual se contienen en las constituciones en una división territorial por departamentos, por provincias, cantones, la cual también rompe con la lógica comunitaria. Eso primero hay que aclararlo, ¿no? Que es una formalización de un criterio de dominación, las actuales formas de agrupamiento humano o de división territorial. Ahora, ello podría entenderse ya desde el mundo
ancestral, principalmente el Ayllu como una familia, ¿no? Como una familia, y a la agrupación de familias, estas se ubican en dos espacios territoriales no formales, ¿no? Sino de manera real, entre aquellos que viven arriba y los que viven abajo. A eso les llamamos Urinsaya y Aransaya. Es decir, la división territorial también comprende el ámbito de complementariedad, es decir, el valor de la complementariedad, porque siempre hablamos de una comunidad, es decir, hay diferentes espacios. Dentro de esta, digamos, la conjunción de diferentes familias, ¿no? Se genera un pueblo, es decir, una marca. En el caso de las ciudades podríamos estar hablando de barrios, ¿no? En el sentido de Ayllu, ¿no? Por cuanto la ciudad devendría en la marca. Algo más grande que podría conjuncionar los pueblos o las ciudades serían, por ejemplo, a manera de analogía, digamos, ¿no? El Estado. En este caso, los suyos. Los suyos, como es de conocimiento, el Tahuantinsuyo tenía 4, por eso son Estawa, ¿no? Los Pusisuyos. Es decir, que había 4 espacios territoriales al interior del Tahuantinsuyo, o los pueblos del sol. Estos podrían ser equiparados como estados. Sin embargo, al interior de estas también tienen algunas características. Por ejemplo, esta conformación de suyos o estados, ¿no? Hace referencia a la cualidad del territorio. Por ejemplo, el Collasuyu era entendido como tal, o el estado de los suyos, digamos, ¿no? El estado del país, para hacer una analogía así muy, muy simple, el país de los curanderos, o donde utilizan la medicina herbolaria constantemente. De ello se puede comprender al Tahuantinsuyo como una confederación, ¿no? Confederación. Al mismo sentido que la Confederación Iroquesa en Norteamérica, al respecto de eso, cuando se constituye como Estado independiente los Estados Unidos de América, toman como modelo las confederaciones iroquesas de los pueblos indígenas del norte. Entonces, esa clase de configuración ya existía previamente a la invasión de los ingleses en Norteamérica. Lo mismo sucedía en el Tahuantinsuyo, que podríamos comprenderla como una confederación de pueblos o confederación de suyos, en el cual se ha denominado Tahuantinsuyo. Ahora, del Tahuantinsuyo, la mayor comprensión territorial que ahorita yo tengo conocimiento es la categoría de Abya-Yala. El Abya-Yala ya hace referencia al continente. Abya-Yala significa tierra en constante madurez, que viene de procedencia de Centroamérica, ¿no? Y de los pueblos cuna. Entonces, más o menos, esa es la posibilidad de una analogía entre la división actual territorial y la anterior división de nuestros pueblos al interior de nuestro Tahuantinsuyo. Espero haber respondido la pregunta. Sí, muy buena. Sí, me aclaró bastante. Y la otra consulta que tengo, profesor, es en relación a lo que usted decía en la dualidad.
En la dualidad, antiguamente, nosotros desde nuestra cosmovisión, desde nuestra forma de vida, nosotros sabemos que la dualidad está entre el hombre y la mujer y la hembra y macho. Dentro de eso nosotros lo tenemos claro. Pero ¿qué es lo que pasa? O antiguamente, ¿cómo se le denominaba a las personas que, por ejemplo, eh, que, que hoy en día se puede decir al tercer sexo, los que son los, eh, los homosexuales o las lesbianas? ¿Cómo nuestros pueblos ancestrales, desde su conocimiento que usted tiene, cómo se les veía a, a esa persona? Bien, tenemos como un criterio de evaluación de la idea de paridad, Chachahuarmi, la posibilidad de que nuestro horizonte de vida siempre ha contenido la posibilidad de que nos conformemos como personas integrales a través del Iser Hakiarus o Runa Simit, a través de la dualidad y la conformación de una familia. Estos son criterios de evaluación, como había dicho, ¿no? No son órdenes, ¿no? No es una normativa, no es una ley establecida por nuestros ancestros y ancestras, sino son criterios de evaluación por los cuales nosotros podamos comprender a la vida como un buen vivir, una vida buena, una buena existencia, una buena convivencia, una buena cosmovivencia. En tal sentido, lo que voy a decir va a tener dos criterios. Uno es eminentemente ancestral, que todavía es muy válido, y otra la voy a tratar de adecuar a la actual situación en la que estamos viviendo. Por cuanto hay que hacer esa pequeña diferenciación. En el caso de los homosexuales, en el mundo aymara hay algunas categorías, digamos, algunos conceptos, algunos términos por los cuales comprender la realidad que él está viviendo, ¿no? Actualmente se le podría llamar, se le dice muy escuetamente o muy ligeramente como Ewa o Keusa, ¿no? Haciendo referencia al maricón, es decir, al afeminado, o al que le gusta el hombre, un homosexual. Sin embargo, ahí también hay una pequeña disquisición, es decir, ese es el pensamiento actual, cuando yo te digo que cuando se habla de Kewa y Keusa actualmente, porque lo que contiene estas categorías de Keusa y Kewa para referirnos al otro como homosexual, lo que contiene en última instancia estas clases de conceptos es, no habla acerca del género, ¿no? Ni de la, ¿cómo se dice esto? Ni de la preferencia sexual, sino cuando se hablaba de Kewa y Keusa, se habla en el mundo de nuestras cocas, es decir, de nuestro mundo de los hermanos mayores, que son los árboles, las plantas. Cuando un arbolito o una planta va creciendo y se dobla un poco, a eso se le llamaba keojata, es decir, kewa, que está un poco doblado, ¿no? Yo, en ese sentido, la actual denominación sobre el homosexual o el maricón como kewa o keusa solamente hace referencia a un momento del existir de esa persona, ¿no? Ancestralmente, antes que lleguen los españoles, se podía comprender esto, pero sin que llegue a malas interpretaciones. Se le consideraba al homosexual o a la lesbiana como
como alguien No sé, guaguite, estoy especial limpiando. en el sentido de que tiene algunos atributos diferentes a las personas habituales, que puedan ser consideradas como un vínculo espiritual. Esto ancestralmente. Y bueno, creo se rompe esta clase de comprensión del otro, ¿no? Como cuando llega una racionalidad patriarcal dominadora, cuando llegan los invasores europeos. Porque dentro de su religiosidad o de su religión no podía caber la posibilidad de la existencia de la homosexualidad, ¿no? Ahí se empieza a tergiversar el concepto de género, por cuanto antes no era muy extraño ver, por lo menos es lo que yo he leído en algunas crónicas, personas que convivían juntos del mismo sexo. Llega ahora la actual situación de la, no sé, decir, el boom de las diversidades sexuales, y ahí sí tenemos que tener tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer referencia a la comprensión desde el mundo ancestral andino o indígena, de lo que nosotros comprendemos por género, de lo que nosotros comprendemos por familia, de lo que nosotros comprenderíamos como si es que hubiese existido una desviación sexual. ¿Por qué te digo esto? Porque la actual situación de las diversidades sexuales no provienen o no están contenidas con esta forma de criterios de evaluación, con esta cosmovivencia de nuestros pueblos, sino vienen de otro mundo de la vida, donde el cual es el eurocéntrico, moderno, occidental, donde la forma, el contenido de, por ejemplo, de lo que fuere o de lo que fuese lo homosexual, está está atravesado por algunos otros criterios de antivalor. Por ejemplo, el criterio de estética, ¿no? El criterio de ética, el criterio de apuesta política, el criterio de espiritualidad, ¿no? Porque ellos vienen de un mundo negado y oprimido, pero de manera, yo podría decir, de manera maligna, es decir, estigmatizada, de un mundo occidental, europeo, de una racionalidad y de una espiritualidad dominadora, por cuanto ellos también tienen una pretensión de liberación, es decir, una pretensión dialéctica de estar en constante lucha por la aceptación en su mundo de su grupo de las diversidades sexuales. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay que hablar acerca de estos temas actuales, por cuanto hay un criterio andino de lo que se pueda comprender como homosexualidad o diversidad sexual, pero este contenido es comprendido con la ética comunitaria, con los valores de la cosmovivencia andina, con la convivialidad, con nuestra espiritualidad. Mientras cuando estamos hablando del criterio de esto de las diversidades sexuales, en este otro mundo de la vida citadina, más actual, moderna, hay que tener mucho cuidado porque hay que diferenciar desde qué mundo estamos hablando. A eso en filosofía se le llama el locus enunciatonis, es decir, el lugar desde donde uno está viviendo y pensando la realidad. Profesor, y una consulta, y eso también nos va vinculado a lo que es con
el ajayo de ellos que en algún momento no se habrá, en algún momento de la vida o incluso desde la concepción, no se habrá distorsionado en ese aspecto. Esa es una. Y la otra, también yo había escuchado también en relación a eso, que antiguamente dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros ancestros, eh, a los como lo llama usted, que eran como personas también, no eran mal vistas, pero eran aceptadas dentro de nuestra sociedad como más, pero aún así con un trato como especial, porque al ser estas tan viendo de ser hombre, que también entendía la vida o la sensibilidad de la mujer. Llegaba a un punto de llegar que como era especial, sabía como el equilibrio, saber entender ambos pensamientos, ambos sentimientos desde esa perspectiva. Y también así el que era del sexo femenino, también podía entender la fuerza y el otro lado del hombre. Entonces, dentro de esa persona estaban las dos características y eran también como personas, no eran personas discriminadas, sino que también dentro de nuestra cultura eran las personas que eran, se podría decir, entre paréntesis, como especiales, pero bien aceptadas dentro de nuestros ancestros. Pero desde esa forma de vista no era, siempre hubo ese respeto, pero no como hoy en día, como usted dice, que ya esto, eh, como se distorsionó todo ese sentido de lo ancestral nuestro a lo que se está llevando hoy en día. Y también tomando en cuenta también de nuestro ajayo, nosotros sabemos que todos nosotros tenemos un alma. Y también se dice que, por eso que también dentro de nuestros ancestros también decía de que no podían llegar a tener hijos una vez que ya se casan, sino que tenían que convivir ellos un buen tiempo para que ellos pudiesen traer a un hijo dentro de la unión de ambos, de un mismo pensar, eh, de una misma forma de vida, la consensual, la unión de carácter y de forma de vida de la pareja y después recién poder tener hijos. Entonces, desde ese aspecto, ya viendo desde el ámbito como estamos viviendo ahora, eh, hay hijos que vienen por venir, hijos que vienen en momentos no apropiados para, como decimos acá, me equivoqué en la cuenta, fuiste un error, ¿me entiendes? Al hijo se categoriza así, pero dentro de nuestra vivencia, dentro de nuestra ancestralidad, no era eso. Se trataba en el momento de que un hijo viniera, una personita venir a este mundo, ya era una persona bienvenida, bien cuidada, desde antes de que ese bebé sea, sea la concepción, me refiero, antes de que vinieran, porque ya vienen desde un hogar constituido, ambos padres, concepto de familia, todo eso. Entonces, no sé, ahora será una de las causales en la que nosotros estamos viendo el mundo desde la mirada de nuestros ancestros. Esa es como la interrogante, profesor. Perdón. Lo voy a tratar de separar en dos respuestas. Uno acerca de la Hayu y de la vinculación con las diversidades sexuales, y el otro acerca de la familia y de la comprensión de lo que fuere ya nuestros valores ancestrales pertinentes a la familia, a la procreación, ¿no? En el primer punto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por cuanto ya por los años 70 se creía que, bueno, 50, 60, se creía que la homosexualidad era una enfermedad.
por las cuales podía ser curada a través de descargas eléctricas o a través de baños fríos o a través de algunas terapias algo inhumanas, ¿no? O a través de la medicación con fármacos modernos. Hay que tener mucho cuidado en la utilización de la categoría de Ajayu cuando se habla de una especie de distorsionamiento, como lo dijo usted, mi hermana, pues ahí estamos llegando a ámbitos sutiles, ¿no? Al hablar de espiritualidad y de Ajayus. Principalmente lo que yo he visto en mi experiencia con curaciones a personas y todo hermano que requiera alguna forma de ritual, el Ajayu que contiene una persona está en estrecha vinculación con la comunidad también de Ajayus, es decir, Ajayu de la tierra, el Ajayu del cielo, de las montañas, de las plantas, de los animales, de los guías. Ahora, hablar de un distorsionamiento del Ajayu es así como, yo no sé si hablar de un distorsionamiento, generalmente se habla de desequilibrio, ¿no? Cuando hablamos, cuando una persona está un poco enferma, ya desequilibrado en su salud corporal, la cual tiene relación con su salud espiritual, emocional. Por eso al inicio de la anterior pregunta, había puesto en consideración dos mundos de comprensión. Un mundo, nuestro mundo de la cosmovivencia andina, nuestro mundo ancestral de los pueblos originarios, que nos permite comprender que la homosexualidad, ¿no? O que estas diversidades sexuales no son antinatura, digamos, ¿no? No son antinaturales. Porque sabemos que hay un criterio principal en el mundo andino, que es el criterio de vida. Anteriormente habíamos hablado de esto, que era uno de los fundamentos para la cosmovivencia andina, el criterio de la vida, o lo que fuese la vida en sí, ¿no? Por cuanto todo tiene Ajayu y todo tiene vida. Y nuestro horizonte, y eso en conjunción o en vínculo a nuestro horizonte civilizatorio, que es el vivir bien, que es el sumacamaña, que es el sumaca, el buen vivir, tendríamos que pensarlo desde esa óptica, ¿no? Sin embargo, la aceptación de este criterio de diversidad sexual también tiene que ser comprendido a través de que si hablamos de diversidad sexual, estamos hablando en los términos comunitarios o en los términos andinos de lo que fuese una diversidad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando en nuestro mundo de la vida, estamos hablando de los homosexuales, de las lesbianas, de los que tienen esta diversidad sexual, no comprometen, es decir, no comprometen la ética o comprenden los valores o comprenden la espiritualidad que conlleva esta, es decir, comprenden nuestro mundo de la vida, nuestra cosmovisión, nuestra cosmovivencia, nuestra convivialidad ancestral. Me parece que no habría ningún problema, ¿no? Sin embargo, el problema es ahorita también se le llama en filosofía en la subjetividad que contiene estos grupos, ¿no? Porque ellos contienen una espiritualidad antiespiritual, porque vienen también de un mundo de la vida moderno occidental eurocéntrico que tienen una espiritualidad antiespiritual, ¿no?
Por ello, la complicación del reconocimiento, de la aceptación en ese mundo de la vida, y por eso también algunas transgresiones hasta lógicas, ¿no? De sus propios principios como sociedad. Por ello, los problemas, y principalmente cuando hablamos de esta percepción espiritual, hay que tener mucho cuidado por cuanto tenemos que hacer esa diferenciación, ¿no? Hay que saber que en nuestro mundo de la vida ancestral andina, el ser Ewa no es una enfermedad, ¿no? No es un elemento de estigmatización. Pero eso está presupuesto en el sentido de que también este grupo de diversidad sexual comprenda nuestra cosmovivencia, nuestros valores, nuestra espiritualidad, nuestra ética como pueblo ancestral andino, ¿no? Es decir, no podemos tampoco permitir una transgresión, ¿no? En un sentido de apertura en esta clase de temáticas de manera no pensada. Ahora, acerca de la posibilidad de la comprensión de lo que fuese el Hakichau, es decir, la familia, la procreación, el sentido de la vida de nuestros hijos, o lo que fuese lo deseable para nuestra familia, o lo no deseable cuando viene un hijo. Eso también tenemos que ponerlo a consideración desde esos dos mundos de la vida, ¿no? Tenemos todavía nosotros algunos prejuicios modernos, como todos. No estamos descolonizados en la totalidad y no vamos a estarlo, porque la descolonización es un proceso de constante evaluación epistémica, evaluación existencial, es decir, es un constante devenir, es un constante tránsito en este camino que le llamamos vida. Pero de manera sencilla y para no entrar en confusión acerca de lo que yo estoy comprendiendo es acerca del sentido, del porqué de la familia y de nuestros principios andinos. Uno, si bien tenemos algunos criterios de evaluación como la familia de hombre y mujer con hijos a los cuales se los viene a conformar dentro del Ayllu, la actual situación, o sea, la realidad actual, lo que evidencia es, por ejemplo, padres separados, o padres, familias, como le llaman, familias extendidas, ¿no? Un hijo con 2 papás, 2 mamás, o hasta, qué sé yo, algunos en estos estados ya de depresión o de confusión, el odio de un progenitor hacia el hijo, ¿no? En ese contexto, hay que aclarar los valores que contienen los diferentes mundos de la vida, ¿no? La posibilidad de la construcción mental o construcción societal de una familia, padre, madre, hijo e hija con una casa, también tiene un horizonte moderno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el clásico modelo de familia de los baby boom, como se les decía en los 70 en los Estados Unidos, cuando se conformaba la clásica idea de padre, madre, dos o tres hijos y un perro, una casa y un auto. Eso viene desde la clásica lógica de los baby boomers de los años 70. ¿Cómo se comprende nosotros entonces lo que fuese la familia al interior del mundo andino, ¿no? Y al hijo? La familia
no es comprendida solamente como hombre y mujer, es decir, como Chachahuarmi, Jaqui, no como comunidad, somos una familia, ¿no? En tal sentido, cuando hay un ejemplo, hay una persona que está sola con su hijo al interior de la comunidad, desde nuestros principios andinos, hay la idea de reciprocidad y complementariedad. Es muy difícil en la actualidad ver esto, ¿no? Por ejemplo, la idea de la conformación familiar y de que esta pueda ser disuelta a través del divorcio y todo ello, en la actualidad nos está haciendo ver que los criterios con los cuales, es decir, los valores, los criterios de evaluación con los cuales estamos viendo, están determinándonos como ideal, es decir, que no pueden ser aplicados en la realidad los valores andinos, los principios de evaluación andina, ¿no? Eso es porque tenemos un mundo ideal, es decir, contenemos en nuestra subjetividad, en nuestro mundo de pensamiento de ideas, un mundo ideal, donde la conformación de las familias es armónica, donde la conformación de la vida es estructurada, según esa lógica ya lanzada comercialmente, como les había dicho hace rato, desde los baby movers, es decir, padre, madre y hijos, un bebé, una casa y un auto. Y cuando no vemos ello, entramos en crisis, diciendo que aquello que está allá afuera, es decir, tal vez una madre con sus hijos, eso no es familia, o un padre con sus hijos, eso no es una familia, ¿no? Estamos entrando en la lógica moderna o en la comprensión o en la subjetividad de la comprensión de la familia desde esa lógica. Por eso, el criterio de Chachahuarmi, del Jaquichau y lo que es la familia, es un criterio de evaluación, no es una orden, no es una norma, no es una ley establecida por nuestros ancestros, nuestro Pachacama. El Pachamama nos va a decir, esta es mi ley, como lo hace la religión monoteica judeocristiana. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Y no son consejos de vida. Ahora, muchas veces esos consejos no se pueden cumplir por diferentes... Profesor, disculpe que lo interrumpa un momentito, disculpe. Cuyaquita Claudia, apaga tu micrófono, no interrumpe mucho, no podemos escuchar al profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con los criterios de evaluación, es decir, con nuestros valores, desde donde nosotros lo estamos pensando. Como estaba diciendo, los criterios de evaluación en nuestro mundo andino son consejos, ¿no? De nuestros abuelos para que nosotros podamos vivir en armonía, en complementariedad, en reciprocidad, en relacionalidad, ¿no? Con nuestra comunidad. Ahora, muchos de esos no se van a cumplir o no se puedan cumplir. Eso no determina que fuera ideal o que no fuera actualmente vigente, sino lo que nos hace es dar un criterio de evaluación, es decir, una forma de decirnos a nosotros que aquello que está apareciendo en la realidad es pertinente para nuestra actual realidad. Si ello que estamos viendo allá afuera, tal vez hijos que no han sido, como usted dice, queridos por sus padres y están con algún resentimiento, esos hay que pensarlos desde el mundo andino. Eso es solamente ver que si bien no tiene una familia nuclear, una familia de humanos, todavía contiene una comunidad, la cual lo puedes respaldar, o una comunidad espiritual de nuestros ajayos, de nuestros achachilas, de la Pachamama,
la cual lo va a congregar. Entonces, no considero yo pertinente que, bueno, todavía estemos pensando, por eso hay que empezar yo he visto en este documentito sobre los módulos y contenidos acerca de la epistemología aymara, que lo había dado mi hermano Mijilata Froilán Laime, a Jacopa, ¿no? Donde está hablando acerca del yatiña y el amuyaña, que es decir, la forma de pensar, la forma de razonar andino. Entonces, yo creo que hay que empezar a comprender desde dónde nosotros estamos pensando, ¿no? Y con cuáles son los valores, o sea, los criterios con los cuales estamos evaluando la realidad que nos está aconteciendo. En tal sentido, ¿no? Y esto es una respuesta muy personal como curandero, como guía. Todos y todas en la actualidad estamos vinculados a nuestro gran Pachacamac, a Pachacamac, Pachamama, al gran espíritu, al gran misterio, a Dios, a Vishnu, a todas aquellas entidades de luz o seres de luz, como les llaman ahora, que nosotros les llamamos uyuiris. Entonces la presencia de un pequeño, o una pequeña en la actual realidad, sin esa idea de ser planificado, es decir, sin tener esa idea de ser racionalizado, es decir, no tener esa subjetividad moderna de planificarlo todo, y llega a la existencia del Pacha, hace referencia a una virtud, ¿no? A una virtud la cual es la posibilidad de comprender a la vida misma. ¿Por qué? Porque la mujer es reflejo de Pachamama. La mujer da vida, contiene la vida, da la vida o da su vida para la existencia del hijo, ¿no? Entonces, ahí el problema es cómo nosotros identificamos esto que se dice es el contener el ajayu de nuestros achachilas, para que el pequeño que va a nacer no tenga estos problemas de no ser querido. Es de manera muy sencilla, haciéndole comprender que más allá hay una comunidad más grande, hay una comunidad de vida, de familiares, de ajayus, la naturaleza, Pachamama, animales, que pueden dar razón de su existencia, ¿no? Ahora ahí los pequeños nunca son el problema. El problema son las creencias que uno tiene en un determinado horizonte de eticidad, es decir, de valores, de creencias, ¿no? Por ejemplo, cuando me dice usted que no estaba planificado, eso entra dentro de la lógica moderna como un error. Pero dentro del mundo andino, eso se puede comprender como una oportunidad. Entonces ahí lamentablemente, también es una lucha de creencias. Es decir, desde donde nosotros empezamos a comprender
lo que es más allá de la realidad, es decir, nuestro relacionamiento con nuestros seres supremos, con Dios, Pachamama, Pachacama, oh, Adonai, Shiva, Buda, o lo que fuese, la luz, ¿no? Entonces, ahí sí nos sirven los valores andinos para tener esto que les había planteado al inicio, cómo comprender a los valores andinos como criterios de evaluación existencial comunitaria, pero que estos puedan ser aplicados constantemente en la realidad y de manera impositiva, eso no puedo dar fe porque en última instancia eso comprende la decisión comunitaria, eso comprende también la decisión personal y la clarificación del horizonte al cual nos lleva nuestros valores andinos comunitarios, ancestrales. Profesor, y también, bueno, me estoy tomando casi toda la clase haciéndole tantas preguntas. Profesor, mire, lo que pasa es que en el lado, yo lo hablo como mi lado, yo soy profesora. Entonces, en mi realidad, en mi quehacer docente, veo muchos niños en la actualidad que están pasando por ese ámbito. Entonces, lo que no sé si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Por ejemplo, que mi mamá, cuando yo era pequeña, siempre me decía que me llamara el ánimo si me iba de un lugar a otro, si estuviese solo. Entonces, al llamarme mi ajayo, donde me voy o voy a ir a un lugar diferente o cuando me asusto, entonces mi mamá me decía, cuando tú te asustas, yo decía, ¿cómo voy a saber que yo me asusto? Entonces me decía, el asustarse cuando uno se asusta es como que algo frío sale de tu cuerpo y pasa unos ratos y vuelve nuevamente. Entonces, cuando eso sucede, nosotros tenemos que llamarnos por nuestro nombre y con cariño a nosotros mismos. No sé si está bien lo que yo hago cuando yo le digo a mis estudiantes, cuando se vienen de la casa al colegio, llámense. Y cuando vayan, se van de acá, llámense. Entonces, porque tomando en cuenta de que en el mundo actual, como estamos viviendo ahora, todas esas cosas no se toman como en serio, se podría decir, el lado de nuestro ajayo, de nuestro espíritu. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si estoy haciendo bien en enseñarle eso a mis pequeños, tomando en cuenta que no todos a quienes yo les hago clases son aymara, sino que también son también citadinos y también de otras culturas. Entonces, desde esa perspectiva, desde el ámbito del ajayo, porque todos tenemos, independiente sea cultura quien sea, tenemos en nuestro ajayo. Del llamarlo, hacerlo para que el día de mañana también ellos no tengan grandes complicaciones con con su existencia, porque a medida que van pasando los años, llegan a una cierta edad, de la época o sea, más que todo en la edad de la adolescencia, donde ellos van buscando su horizonte en la cual ellos tienen que caminar el resto de su vida. Esas decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas, pero nosotros desde las aulas, me refiero a los docentes que también están tomando este curso, nosotros estamos formando la sociedad del día de mañana, del mundo se podría decir, pero la idea es formar personas con corazón, con sentimiento, con ajayo. Entonces, no sé si lo estoy haciendo bien o qué más podría eh, enseñar a mis estudiantes para que el día de mañana seamos personas mayormente conscientes y empáticos y no como la realidad que estamos tomando hoy en día, tomando como un ejemplo, si vemos dos personas que se están agrediendo físicamente, en vez de separarlo, sino que se ponen a filmar con el celular y lo suben en las redes sociales. Entonces, se toma más eso en cuenta que ser con ese morbo que como se hacía antiguamente, si se veían que dos personas estaban agrediéndose. Yo recuerdo esto de mis abuelos en mi pueblo,
se trataba de separar, de que hubiera un consenso. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si lo estoy haciendo bien, o qué más podría, que usted, dentro de toda su sabiduría que usted tiene, qué más me podría orientar para mi quehacer en ese aspecto. Muchas gracias, hermana. Eso me da pie también para hablarles de la siguiente sesión acerca de la espiritualidad milenaria. Estas dos primeras sesiones las he pensado siempre un poco teóricas, un poco abstractas, un poco más de contenido. Sin embargo, las otras dos acerca de la espiritualidad y acerca de la ética, que son las dos siguientes sesiones, les había pensado un poco más con ejemplos prácticos, pragmáticos, ¿no? Así que, bueno, usted me da pie a poder hablar un poco acerca de la espiritualidad, acerca de lo que fuese el ajayu, ¿no? Y el llamado de ajayu como práctica recurrente en un mundo, bueno, en una ciudad, qué sé yo, grande. Principalmente hay que comprenderlo, como la anterior sesión lo había ya planteado, que todo es una comunidad, que todo tiene vida, todo tiene ajayu, ¿no? Y que nosotros pertenecemos a un determinado lugar del mundo, es decir, de todo el Pacha, que lo denominamos andino, ¿no? Entonces, debido a esa peculiaridad, debido a esa singularidad, puedo responder lo que usted me preguntaba en base a esas nociones de convivencia andina y también de algunos criterios de lo que hemos hablado hoy, de unos valores intangibles o criterios de evaluación. Primero, cuando se habla de lo que fuese el llamar a Hayu, hay que tomar en cuenta de que se le llama a la Hayu no porque se haya salido, es decir, voluntariamente el Hayu se sale del cuerpo, sino comprendiendo que todo tiene vida, todo es una comunidad, y dentro de la comunidad también hay otros Ahayus grandes, Hachahayus, es decir, que tienen mayor carga espiritual, mayor energía, mayor potencia, y algunos que son un poco traviesos y otros que son, se les dice munañanis, es decir, algunos intransigentes. Yo te hablo de los Ahayus, de las piedras, de los ríos, de los árboles, de las montañas, de la tierra, del rayo, ¿no? Por eso estoy dando pie a la espiritualidad milenaria, a la explicación que la siguiente sesión voy a poder exponer. Esta comunidad que está alrededor de nosotros también tiene Ahayu. Entonces, cuando se habla de llamar a Ahayu, lo que sucede es que nuestros abuelos siempre decían, no camines por ese lugar, no bajes en esa roca, o decir, no te vayas cerca a aquel lugar del lago o del río, o nunca vas a estar, si vas a caminar por la noche, es decir, nunca vayas pensando cosas negativas o pensando en alguien que ha fallecido, algo triste. ¿Por qué? Porque los propios ajayos de nuestro terreno, de nuestro territorio, ya sea un río, un árbol, un perro, un halcón, un águila, un viento, nuestro guairatato, una montaña, un rayo, una nube, lo que hace es que a la persona que está en un momento de desequilibrio emocional o de desequilibrio corporal o desequilibrio espiritual o racional, con algunas dudas, con unas filosofías peligrosas, con unas incertidumbres existenciales, con unas filosofías medio complicadas,
Lo que hace es que nuestros ajayos mayores le agarran. Ahora no le agarran con el ánimo de matarlo o de lastimarlo, sino de contenerlo. Pero la persona se da cuenta, así como usted dice, con un soplo frío o con un suspiro, o le llega sueño, o un desánimo constante, ¿no? Entonces lo que sucede es que estos ajayos mayores o de mayor fuerza o en equilibrio le agarran a un ajayu, porque nosotros tenemos 4, a la siguiente lo voy a explicar de mejor manera. Agarra a un ajayu, al que esté en desequilibrio, por ejemplo, el hisk ajayu, o la chama, o la camasa, es la fuerza, la virtud, la potencia, te agarran, y la persona va caminando. Entonces, un ajayu mayor agarra al pequeño ajayu. Ahí sí se puede hacer un llamamiento de ajayu, porque sabemos, o en el mismo cuerpo, los ojos se dilatan, o tienen unos ojos llorosos, o empiezan a suspirar, depende de las características de la persona, o un desánimo total, o un sueño constante. En este caso sí se le puede llamar. Ahora, la utilización constante de este llamamiento de ajayu podría concluir en que se folclorice nuestros rituales, ¿no? Que se folclorice o se considere muy irreal o muy espiritual, muy sagrado para nuestra vida, lo que hacemos el llamamiento de ajayu. No le digo que está bien, no le digo que está mal, porque eso también es entrar en una lógica binaria de opuestos, lo que fuese dialéctica, lo que fuese religión monoteísta entre el bien y el mal. Si no, yo le doy un planteamiento por el cual tal vez acomodar algunas prácticas que yo considero muy valorables en la actual situación de las urbes, donde hay mucha conglomeración de gente, muchos elementos latentes que podrían afectar a las personas, ¿no? En ese sentido, yo le podría decir que para hacer esta forma yo le llamo ceremonia o ritual, ¿no? Deben hacerse en los momentos pertinentes o en los casos en la que la persona tenga estas características de desequilibrio. No le digo que esté mal, hay que enseñarlo porque es urgente. Sin embargo, no hay que llevarlo al ámbito de folclorizarlo, este ritual ancestral, ¿no? Y esto nos va a dar la posibilidad de comprender hasta la propia realidad que nos está circundando, como que todo tiene su ajayu y que todo tiene una comunidad a la cual nosotros pertenecemos, en la cual tenemos que seguir algunos criterios de vida, algunos principios, algunos códigos ancestrales, valores milenarios o criterios de evaluación existencial comunitarias. Bueno, ya son aquí en Bolivia, ya es las 10 de la noche. Si alguien quiere hacer una participación más, está abierto el micrófono, si no, podríamos ir cesando la sesión. Hola, buenas noches, Buenas noches. hermano Freddy. ¿Cómo está? Bueno, ya han abordado muchos más temas de los que he empezado, entonces
ya no sé por dónde empezar, pero me gustó mucho la clase por el tema esto de los valores y la proposición que usted está haciendo también en cuanto a aplicar, ¿no? Como usted dice, tal vez no se va a poder obligar a las personas a cumplirlo, pero yo creo que empezando a proponer este sistema de valores es mucho ya. Y quería consultarle, en una parte de la primera explicación, usted dijo que en la comunidad, o sea, refiriéndose a la Masú, a la Mayuya, eh, en la comunidad antes había un sistema en el cual todos recibían, ¿no? Lo mismo. O sea, no había modo en el cual alguien sea flojo. Y mi pregunta era esa, tal vez por la hora, supongo, nos podría dejar algunos textos para esta metodología de distribución, si se podría llamar así, en cuanto a lo que es la retribución de tal vez del trabajo y también lo económicamente. Muy Eso, profe. bien, claro que sí. Bueno, eh, puedo dar alguna certeza acerca de lo que había planteado al inicio, porque eh, quisiera hacer lectura a un texto donde es algo bien bonito, que este texto es considerado ahorita desde una lógica un poco más religiosa, la Biblia andina. Este libro se llama Copacabana de los Incas, que es un libro que recientemente se ha vuelto a publicar, solamente tiene dos publicaciones, una por 1900 y otra en el año 2013, si no me equivoco. Eh, y esta crónica es de 1600, ¿no? Más o menos dice así, inicia este texto así. Dios había infundido en toda alma racional, sin restricción ninguna de lugares, ni tiempos, ni edades, la idea y necesidad de buscarle y adorarle, de amarle y servirle para inmortalizarle. Guiado por esta luz primordial, Malco o Manco Cápac, el cóndor imperial, con su mujer Marmi Ojliata y Mama Ojlio, viniendo de Aymar Apu, poderosa ciudad triforme situada en el Pillapa y Huaki, habían reedificado los más célebres y famosos monumentos existentes en los años de Cristo. ¿Qué está haciendo referencia este texto? Está haciendo referencia a que cuando ya han llegado los misioneros, este es un misionero presbiteriano, perdón, no estoy seguro de esto, es un misionero, es un cura, es un padre, en el cual cuando observa y llega a orillas del lago de Copacabana y incursiona en una búsqueda en la isla de la Luna, en la isla del Sol, se da cuenta que todas las actividades, que todo el sistema de organización, el sistema político, económico, podía ser entendido como los primeros pasos de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las actitudes o las acciones que desarrollaban los pueblos ancestrales antes de la colonia tenían tales características como, la aplicación in situ, es decir, aplicación de manera tácita, sin conocimiento de de lo que hubiese existido en los 10 mandamientos, ya se lo aplicaba en estos territorios. En ese sentido, comprender, por ejemplo,
algunos valores ahorita muy conocidos como el Amasúa Mayuya Yamaqueya, decía que era como una contradicción, porque ya se había escrito que, que nuestras formas de convivencia ya contenían los preceptos cristianos antes de conocerlos. Por eso los jesuitas, los padres y los curas que llegan acá, vienen y pueden equiparar su conocimiento de lo que fuese el paraíso, es decir, las conductas humanas que estaban contenidas en el paraíso, es decir, de no robar, vivir en la naturaleza en armonía, en equilibrio, con respeto, en reciprocidad, en complementariedad, con estos valores en la convivencia comunitaria. Por eso es que puedo tener una certeza de que hay una contradicción cuando se dicen que estos son valores andinos ancestrales, porque la mente solamente puede racionalizar aquello que previamente ha experimentado. Lo voy a decir de nuevo. La razón o la mente o las ideas, la racionalidad, solamente puede, perdón, la mente, el cerebro, solo puede racionalizar aquello que previamente ha experimentado. Es decir, para la constitución de la categoría de no seas de este valor andino, o de no ser flojo, es que tendría que haber existido una realidad en la que hubiese mucho de estas, mucha flojera, mucha de esta clase de ideas, de comportamiento, ¿no? Pero cuando ese abuelo nos aclara de que lo que es completo, de decir Amasúa Kanka, es decir, hace referencia ya a alguien que está al frente haciendo eso, que es un Kanka, que es el blanco invasor europeo, ¿no? Ya ya está en la lógica en ese momento existencial de la conquista, o diré de la invasión, en la que estamos observando como pueblos aymaras, collanas, que está sucediendo eso en la realidad y tenemos que empezar a pensar y construir términos, categorías para comprender lo que está sucediendo. Por eso al inicio, en la invasión, los pueblos ancestrales han quedado inertes, porque no estaban comprendiendo el grado de intencionalidad de saqueo, de intencionalidad de matanza, de destrucción y dominación, que no tenían la categoría para saber por qué es que el que está llegando de Europa, o el Huiracocha, como le decían acá, esté destruyendo y esté matando y esté robando y le interese el oro, porque no teníamos la construcción categorial, es decir, no teníamos los términos para comprender lo que estaba sucediendo en la realidad. Entonces, eso me da una pequeña certeza de que estos valores, como el Amasúa Mayuya y Yamaqueya, son constituidos durante la colonia para comprender lo que está sucediendo en la realidad de ese momento. Que el blanco está robando, que el blanco que miente, que el blanco flojea, ¿no? Y yo tengo esta hipótesis, ¿no? De que cuando ya los abuelos, los amautas, los sabios comprenden ya la realidad que está circundando en ese momento histórico, les mandan como consejos a los jóvenes diciéndole, ¿no? No seas flojo como el cara o como el canca, no seas ladrón como el canca, como el cara, como el blanco invasor, y no, porque si eres flojo, porque si robas,
estos blancos te van a matar, es decir, extirpación de idolatrías, matanzas, cosa que a manera de prevención, esta es una hipótesis, ¿no? A manera de prevención, esto se ha empezado a establecer como consejos de vida para que no fueran asesinados nuestros abuelos y nuestras abuelas en la colonia. Y acerca de algunos materiales, sí. La vez anterior, la anterior semana, recién habíamos llegado de la Isla del Sol con mi pareja, después de unas ceremonias. No lo había trabajado nada para contenido bibliográfico. Sin embargo, yo para mañana lo voy a pasar al hermano que es el organizador del diplomado, para que también puedan tener una base de bibliográfica de textos. Gracias, hermano. A ti, hermanita. ¿Alguna participación más? ¿Alguna consulta? Solamente agradecerle y felicitarle, profesor. Por lo menos de lo que explicó de la Jayo, yo entiendo, así que a mí la próxima clase me va a encantar. Es muy interesante porque si bien es cierto el Jayo, tú no lo puedes hacer cualquier rato, ni cualquier hora, ni cualquier momento. Tiene sus momentos y tiempo. Y solamente eso maneja un sabio, un yatiri de nuestra cultura y de nuestra comunidad. Así que esperar con ansias el otro martes, profesor. Y gracias por sus conocimientos entregados. Ojalá pueda subir materiales, si es que se puede, para nosotros retroalimentarnos con todo lo que usted abordó hoy día, profesor. Hikisi Inkama Paisuma. Kipanaya, Culiaquita. Bueno, si no hay otra participación, yo voy cerrando la sesión. La siguiente sesión sobre espiritualidad y sobre ética milenaria va a comprender también algunas acciones prácticas, algunas experiencias actuales y reales, ¿no? Pero se tenía que dar un basamento teórico, un basamento, no sé si llamarle doctrinal, pero sí un basamento para poder comprender en ambos ámbitos, porque en nuestro mundo son el hacer, el pensar, el sentir, y el espíritu, el ajayu, son uno, ¿no? Entonces no hay que dejar de lado ninguno de estos ámbitos, porque nosotros tenemos que comprender que el ser integral nos impele a nosotros en la actual situación de comprender tanto el mundo de la vida occidental europea, para que no podamos confundirnos con sus categorías, con su horizonte de vida, con su subjetividad, con su espiritualidad, con su religión, con su imposición, para saber identificar y no estar confundidos cuando hablemos de valores, cuando hablemos de espiritualidad, o en algunos términos como estos de religión, y poder saber desestructurarlo. Pero también tenemos que saber que nuestro conocimiento es válido, que nuestro conocimiento es actual, que nuestro conocimiento es urgente, que nuestro conocimiento es vital,
es para la vida, no solamente de nosotros, sino de Pachamama, de nuestros ajayos, de nuestra comunidad. Por cuanto a veces la tarea para nosotros va a ser doble. Comprender lo que significa este mundo de la vida y también comprender, vivir, convivir, practicar y enseñar nuestro mundo de la vida ancestral andino. Entonces, muchas gracias, buena noche, hasta la siguiente sesión. Hayayaki Panaya. Buenas noches, profesor, y muchas gracias. Muchas gracias. Chiquisincama, Hayayaki Panaya. Paisumaya, Chiri. Muchas gracias, profesor. Gracias, maestro. Muchas gracias. Hasta la próxima.